Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre se encontrarán con la existencia intimidante de un canal totalmente libre e independiente. En otras palabras, un verdadero canal solo para adultos. Hoy vamos a hablar de la última locura que azota a este mundo delirante y demencial en el cual nos ha metido la modernidad, la supuesta democracia y el liberalismo real. Y me refiero a la locura de la fiesta de disfraces de los drones interdimensionales. Sí, drones disfrazados de ovnis. ¿O, o no será que son ovnis disfrazados de drones? Recuerden que según la hipótesis parafísica, los ovnis siempre adoptan la forma más compatible, más adaptada a la moda cultural de cada época. ¿Y qué es lo que hoy está de moda? Está en boca de todos. Los drones, y así como los ovnis avistados en el siglo XIX parecían naves sacadas de algún libro de Julio Verne, los de hoy se disfrazan a la moda de los drones. Así que les recomiendo que aquí mismo en mi canal de YouTube busquen mi playlist titulada Paseos por el laberinto, dedicada al tema de los ovnis y que contiene 8 videos, ahora serán 9, que de paso son todos videos libres. Abajo en el texto descriptivo puse el link y vayan al video que trata sobre la razón por la cual los ovnis cambian de forma según la época, fenómeno de orden preternatural que es la hipótesis demonológica. Eso está en el video número 3. Y de una vez me pregunto cómo abordar esta casuística en modo, en modo festival, este carnaval cósmico de ovnis disfrazados como drones, tan multicolores como un arbolito de Navidad. ¿Será que son la escolta de San Nicolás o de los Reyes Magos? Pero San Nicolás para eso tiene a Rudolf y su nariz roja. Y los reyes tienen a la estrella de Belén. Bueno, sin duda alguna al tema tendremos que abordarlo con la debida seriedad, tomando en cuenta, antes que nada, los antiguos vínculos que han existido desde hace siglos entre religión y el fenómeno ovni, por ejemplo. Y tampoco habría que excluir otras hipótesis de trabajo, como la hipótesis parafísica o interdimensional, la hipótesis demonológica, que nos propone a los ovnis como fenómenos pertenecientes al plano intermedio de la existencia, también llamado plano sutil o plano psíquico. Eh, Tampoco se puede excluir la posibilidad de una parodia apocalíptica, pero por lo menos este servidor se inclina por la hipótesis materialista de una operación psicológica con fines inconfesables. Algo que ya traté en el segundo y en el cuarto video de los paseos por el laberinto. Amigos, al igual que lo que me pasó con el conflicto en Siria, preferí esperar unos días, sobre todo porque logré detectar que esta oleada de ovnis o de drones, presentándose solos o formando enjambres y adoptando en realidad toda clase de formas, no era algo que estuviese sucediendo exclusivamente en los Estados Unidos. Y eso me llamó aún más la atención, porque si el fenómeno se hubiese presentado solamente en los Estados Unidos, habría perdido mucho de su atractivo, conociendo la propensión de una parte importante de su población a caer en cualquier clase de engaño, sea bueno o malo, y sabiendo que hoy en día con editores de video dotados de inteligencia artificial,
todo es posible. Y por lo tanto, creer en un video, en cualquier video, se ha convertido en un acto de fe o de credulidad candorosa, algo que todos lamentaremos mucho en algún momento. Acuérdense de esto que les estoy diciendo. Además, ¿cómo será la salud mental promedio de los estadounidenses que en las pasadas elecciones presidenciales los dos candidatos eran evidentemente unos psicópatas narcisistas a los cuales uno no le confiaría ni un puesto de venta de limonadas? Y sin embargo, e increíblemente, esto no causó ningún tipo de escándalo. Por lo tanto, con un altísimo porcentaje de su población psicológicamente afectada, la posibilidad de que se desate una histeria colectiva en los Estados Unidos es tan alta que esto a uno lo pone en una situación de extrema dificultad para juzgar, evaluar, entender, descifrar lo que es la realidad. Pero cuando vi que el fenómeno se estaba presentando en otros países, al parecer con menor intensidad, pero igual se estaba presentando en México, Brasil, Argentina, en Europa, sobre todo en las cercanías de bases militares, como sucedió en Inglaterra, Alemania y también en Polonia, si mal no recuerdo, pues entonces decidí esperar a ver cómo se difundía globalmente y sobre todo para ver cómo era tratado por los medios y la opinión pública de las redes sociales, que hoy en día son el canal privilegiado para aplicar operaciones psicológicas. También porque la mayoría de las cuentas en estas redes son artificiales, no son humanas. Parecen, pero no son humanas. Ellas también son una creación de la inteligencia artificial. Amigos y seguidores, a mí esta situación de las oleadas de ovnis que van y vienen, como pude constatar con mi amiga Mónica Guerrero en los últimos dos videos de los paseos por el laberinto, eh, esta situación me está comenzando a preocupar, al margen del toque de humor que uno intente darle, porque podría tratarse de una operación psicológica en aumento, por pasos, y esta es la hipótesis que considero más factible, dados los tiempos que estamos viviendo, donde la tecnología cada año mejora y cada vez más, y cada vez aumenta más y más el poder y el alcance de este tipo de operaciones. De eso no hay duda. Lo que pasa es que las operaciones psicológicas pueden tener diversos objetivos, pero uno de sus objetivos más comunes es el de sembrar confusión en la sociedad, que siempre es el primer paso para luego activar una operación caos. Y una variante de las operaciones de caotización de las sociedades son las que tienen como finalidad desatar una situación de histeria colectiva, una verdadera patología colectiva que no dudo en calificar de diabólica por su intención de disgregar a la sociedad y al mismo tiempo distraerla, manipularla, incluso angustiarla, hasta llevarla precisamente a un estado equivalente al de una psicosis, capaz de alterar las percepciones y las relaciones sociales. Y si todo sale bien o sale mal, esta sociedad ya intoxicada por la incertidumbre y el miedo será controlada y conducida hasta llevarla a un estado de necesidad que amerite la aplicación de un estado de excepción. En otras palabras, un régimen autoritario o marcial de suspensión de las garantías constitucionales, en donde cualquier actividad de la población, especialmente si es colectiva, se convierte en sospechosa y se califica de amenaza, no solo contra el orden público, sino contra el orden interno, la seguridad nacional, en otras palabras, contra el mismo Estado central. Y por lo tanto, a partir de ese momento, cualquier represión, cualquier persecución
se justifica y legitima. Y esto desde luego abre las puertas verdaderamente infernales a cualquier operativo de desaparición o ejecución de personas o de grupos incómodos para el poder. Por eso estoy preocupado. Y es por eso que siempre veo con mucho recelo las operaciones psicológicas, porque uno puede saber cómo empiezan e incluso saberlo perfectamente, porque uno ya las ha estudiado y hasta cierto punto hasta las puede anticipar, pero uno nunca sabe cómo se desarrollan y cómo terminan, especialmente en esta época tenebrosa, donde la nueva matanza de los inocentes y el nuevo holocausto que está siendo aplicado contra el pueblo palestino nos indica que ya nos sumergimos completamente en los pantanos pestilentes de la fase delirante, del final de la etapa escatológica inaugurada por Jesucristo en algún año comprendido entre hace 2023 y 2030 años. Y por lo tanto, será inevitable que el mal no cesará de aumentar hasta llegar a extremos espantosos, demenciales, destructivos, hasta que ocurra la tercera llegada. Y eso lo estamos viviendo ya con lo que pasa en Israel, en el Líbano y en Siria. Y peor aún, lo estamos viviendo también en nuestros países, con quienes, no siendo ni judíos ni israelitas, al fin desnudaron impúdicamente su lado desalmado e impío y justificando este genocidio por cuestiones muy, pero muy discutibles de lucha contra el terrorismo mediante el exterminio y el destierro de toda una población igual de ancestral, a la cual ya no se le considera humana, sino subhumana, Untermensch, exterminables, cucarachas. Señoras y señores, el nazismo ha vuelto de la mano del sionismo, del sionazismo, que es su verdadera identidad, tal como sucedió la vez anterior en la Segunda Guerra Mundial y tal como sucedió esa vez anterior, muchos cristianos seducidos aplaudían. Y hablando de seducción y seducidos, no hay duda de que él, el príncipe de este mundo, según Juan 14, versículos 15 al 31, el príncipe de este mundo cosechará y coleccionará, exitosas ofrendas de sangre pura e inocente en rituales blasfemos, hasta que Jesucristo en su segunda venida, o mejor dicho, en su tercera venida, porque la segunda es la que debe ocurrir en nuestros corazones para poder ser salvados en el juicio final, durante esa tercera y definitiva venida, Él descenderá justamente en la sagrada ciudad de Damasco, la capital de Siria, en la gran mezquita de Damasco, conocida como la mezquita de los Omeyas, reuniéndose así con las reliquias del profeta Yahía, en otras palabras, con su admirado y amado Juan el Bautista, el hombre que lo bautizó, para así comenzar a aplicar la justicia divina en la tierra, contando con la mejor compañía posible, a pesar de que los mortales son ellos mismos los que ya decidieron condenarse, a pesar de todas las oportunidades que han llegado a sus corazones para ser oídas. Y esta determinación humana previa le facilitará a Jesús el separar con su espada, con esa espada que él ya anunció que traería en Mateo 1, versículo 34, eh, esa espada para finalmente separar al trigo de la cizaña y una vez más para separar la historia humana en un antes y después. Amén. Bueno, volvamos al tema de actualidad y voy a aprovechar la ocasión para recomendarles una lectura que yo considero muy oportuna en vista de todo este revuelo que están causando estos
supuestos fenómenos aéreos o fenómenos anómalos no identificados. Revuelo que de paso parece circunscribirse solamente a la población, porque hasta ahora la respuesta oficial, la de los órganos de gobierno, así como la de las fuerzas del orden, ha sido una respuesta notablemente serena y casi que bostezando, perdón, casi que bostezando, han reconocido la existencia de avistamientos, pero al mismo tiempo afirman estar todos tranquilos, que todo está bajo control. Y esto me parece legítimo que genere cierta suspicacia, dada la credibilidad casi nula de las autoridades, no solo en los Estados Unidos, sino en todos los países de Occidente. Porque ya desde hace 4 años, desde que el Pentágono repentinamente autorizó nada más y nada menos que a la Marina de los Estados Unidos a difundir públicamente una mínima parte de su archivo de imágenes sobre ovnis, este servidor, junto con otros investigadores, han comenzado a sospechar, o mejor dicho, a intuir la posible apertura gradual de una especie de ventana de Overton, con el fin de comenzar a viabilizar algo en el imaginario colectivo, sobre lo cual solo podemos aventurar conjeturas, cosa que de paso ya ha sido hecha por miles de canales aquí mismo en YouTube y comenzando por el mío. Algunos haciendo alusión a un tal proyecto Blue Beam, otros como yo pensamos que al final podría tratarse de inducir un frenesí de abandono místico, a modo de espectáculo pseudo religioso, con efectos especiales holográficos de altísima calidad, state of the art, incluso simulando la llegada del Espíritu Santo posándose sobre el cráneo hueco de Donald Trump. En otras palabras, estoy tratando de proponer una hipótesis que es algo más pragmática que la hipótesis Blue Beam, porque es más factible y no tiene tantas complicaciones, que de paso no hacen falta, dado el lamentable nivel psicopatológico de una población infantilizada y a la vez fanatizada en gran medida, una población totalmente vulnerable, la cual ha sido abandonada a su destino por las mismas iglesias y sectas, que todas poco a poco se han convertido en lo que se han convertido es en empresas rentables o han sido compradas con el dinero sonante del sionazismo, el sionismo cristiano y los seguidores hechizados y poseídos por Trump. Este a su vez convertido por los hechiceros que lo rodean en un falso Mesías insuperable, una parodia muy apropiada como encarnación no divina, pero de la ibris en su máximo apogeo. Y este podría ser el aporte pseudo-mesiánico o el medium requerido para esta operación psicológica que se estaría desarrollando. Bueno, vayamos al grano para comentarles sobre un libro que les voy a recomendar aprovechando las circunstancias. Un libro perfecto para sobrevolar con mente despierta la caótica actualidad. El libro en cuestión tiene como título The Alien Disclosure Deception, The Metaphysics of Social Engineering. eh, Me perdona mi inglés, eh, cuya traducción podría ser El engaño de la revelación extraterrestre, la metafísica de la ingeniería social. Este libro, que no sé si tiene una edición en español, es de un autor, Charles Upton, que es todo un personaje, con un historial muy polifacético. De hecho, es poeta, esoterista y autor de más de 20 libros sobre metafísica y crítica social. Upton, que en su juventud fue un notable representante de la generación Beat, o sea, de la contracultura psicodélica, con su obra poética, para luego convertirse en un activista por el diálogo interreligioso y la paz,
Desde hace más de 20 años se ha vuelto un estudioso experto del fenómeno de los ovnis, según la hipótesis parafísica. Hipótesis que expliqué en forma bastante exhaustiva en mi video El mundo oculto de los ovnis, magia, más allá y poder, cuyo link está en el texto descriptivo. ¿Y por qué recomiendo este libro? Porque explora seriamente tanto la historia como la metafísica de la ufología, analizando el fenómeno ovni como un sistema de creencias y como una pseudo religión contemporánea que atribuye un significado cósmico y espiritual a los fenómenos observados. Y aquí el autor argumenta que la ufología ha sido manipulada y distorsionada por intereses humanos, creando una agenda de engaño que pretende ocultar la verdadera naturaleza de estos supuestos objetos voladores. Yo diría de estos supuestos objetos supuestamente pertenecientes al plano material, físico, tangible. De paso, el libro me parece notable en lo metodológico, pues presenta un análisis exhaustivo del fenómeno ovni, desafiando la narrativa convencional de las visitas extraterrestres, con argumentaciones bastante consistentes, porque derivan de un análisis que es histórico, panorámico, sistemático. De hecho, analiza los orígenes del fenómeno ovni desde las primeras observaciones que datan de hace siglos hasta nuestros días, para comprender cómo ha evolucionado el fenómeno y cómo se ha visto influido por las ideologías, por las teorías y los imaginarios de cada época. Por ejemplo, el autor establece paralelismos muy sugestivos e interesantes entre las mitologías antiguas, como la de los demonios jinn en el Islam, las hadas de las mitologías del norte de Europa y los avistamientos de ovnis modernos a partir del siglo pasado, sugiriendo que estos eventos de alguna forma comparten una misma naturaleza, solo que sus apariciones siempre recurrieron a la astucia de presentarse adaptadas a las culturas, a las sensibilidades y al imaginario del lugar y la época donde ocurrían, justamente para generar la mayor fascinación y seducción que sea posible. Por lo tanto, se debería hablar de verdaderas entidades psicofísicas sutiles, paranormales, y yo agregaría preternaturales, que han sido reportadas a lo largo de la historia de la humanidad. Además, Upton remata esta argumentación con un espeso estudio comparado entre metafísica y escatología, basado en antiguas tradiciones. Recuerden que es un esoterista y este ejercicio lo hace por rigor investigativo, justamente para terminar de contextualizar debidamente al fenómeno ovni. Por eso es que me parece notable la metodología de investigación de este libro, que refleja un gran respeto hacia la inteligencia, la cultura y el sentido común de sus lectores, de sus futuros lectores. El autor, además, hace particular hincapié en desmontar lo que él considera el engaño. En otras palabras, las diversas investigaciones serias y operaciones científicas que han reforzado al engaño sobre los ovnis, incluyendo la manipulación de datos, la creación de pruebas falsas, la difusión de teorías pseudocientíficas y una fuerte crítica a la comunidad ufológica, que yo considero que en gran parte es un mero negocio y que Upton, por su parte, condena por su tendencia en acreditar las historias más increíbles y su falta de objetividad y rigor científico. De hecho, el autor sostiene que muchos ufólogos están más interesados en promover su imagen de buscadores de la verdad
que en examinar objetivamente los hechos. ¿Y por qué este autor pone tanto empeño en denunciar el engaño que se ha montado sobre el fenómeno de los ovnis? Porque él sostiene que el repentino cambio de actitud del gobierno de los Estados Unidos en el año 2020 con respecto a la existencia de los ovnis es parte de un proyecto de ingeniería social a largo plazo, cuyo objetivo es un intento deliberado de manipular la percepción pública hasta cambiar el paradigma del mundo occidental y así facilitar una transición de la democracia y el cristianismo hacia la tecnocracia y el transhumanismo. Y aquí también Upton fortalece su argumentación examinando el desarrollo de los avistamientos de ovnis en paralelo con las reacciones oficiales de los gobiernos a lo largo del siglo XX y explora los factores psicológicos y sociales que influyen en la percepción y el comportamiento de las masas en relación con los ovnis. Ahora bien, el desafío que el autor de este libro le propone a sus lectores para que reconsideren sus suposiciones sobre la verdadera naturaleza de la realidad y las motivaciones de los gobiernos hacen que este libro sea harto interesante e imprescindible para todo el que quiera profundizar en el tema. Y esta es sin duda alguna la parte más interesante. Y aquí uno debe admitir sin problema que algunas personas encontrarán que las ideas de Upton son provocativas y estimulantes, mientras que otras seguramente estarán en desacuerdo con sus conclusiones o encontrarán que sus argumentos son demasiado especulativos. Y eso se debe respetar, siempre que el respeto sea mutuo. De todos modos, este libro, aunque no es del todo original, nos ofrece una perspectiva realmente particular sobre el fenómeno ovni desde el punto de vista de su implicación con los poderes que rigen al actual orden globalista y su manifestación imperial, invitando a los lectores a involucrarse con las implicaciones metafísicas, sociales y políticas de este tema tan complejo y cautivante. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Y como siempre, les ruego que se cuiden y fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su razón. Y les agradecería de todo corazón si por la módica suma de $5 mensuales se suscriben al canal, ya sea en el canal de Coffee o el de Patreon, donde encontrarán videos y series exclusivas como la de la Guerra del Templo que, que consta de 23 videos que tratan sobre la historia y la actualidad del Medio Oriente, o la serie USA, Guerra y Reset, los últimos días de Prometeo, que son 7 videos que tratan todo lo relacionado con una eventual guerra civil en los Estados Unidos, tema sobre el cual deberían informarse bien porque se acerca la fecha de la toma de posesión del nuevo Mesías anaranjado que inflamará al mundo, siguiendo como títere invertebrado a sus verdaderos amos en el teatrino de la Casa Blanca. Y las instrucciones para suscribirse a estos canales, que son instrucciones muy fáciles, las encontrarán abajo en el texto descriptivo. Mientras tanto, hasta pronto, feliz año nuevo y que Dios me los bendiga.